La invitada que nos gastamos esta noche, Lisbeth, buenas noches. Buenas noches, Manu. Mi amor, bella hermosa, mi morena hermosa, que yo le digo, porque eso es lo que ella es, esa morena hermosa que me acompaña cada sábado. Pues Lisbeth, te decía que esta noche le vamos a dar un banquete, tenemos a una profesional, a quien yo quiero muchísimo, la respeto, la admiro, y nos tratamos como si fuéramos familia. Ya sabemos, soy yo de Ramírez, ¿verdad? Y es que esta noche vamos a estar conversando un tema muy interesante con una psicóloga de nuestra área. Y es que estoy hablando de Yanelis Díaz, quien es psicóloga clínica, ¿verdad? Así es. Psicóloga clínica, y vamos a estar tratando el tema del bullying. El bullying a los niños, o sea, a los niños que son atacados o que son acosados por para mí esto es un mal muy feo. Y quien nos va a sacar de todo esto a nosotros, de todas las dudas, es Yanelis Díaz, nuestra psicóloga, a quien le damos un aplauso. Que nos visite. Bienvenida. Yanelis, bienvenida a tu casa, porque esta es tu casa. Gracias. Y a este programa. Gracias, para mí es un placer, un honor, un gozo, una alegría poder estar aquí acompañada, acompañándolas a ustedes, pero ustedes también acompañándome a mí. Claro. Me siento muy engalanada porque son dos damas muy especiales, las quiero mucho también. Señores, en este espacio les hablaré sobre el bullying porque es un tema muy común, un tema que se da bastante, un tema que está palpante y especialmente en el área escolar. Así es. Así es que, señores, ustedes que están en su trabajo, algunos en su trabajo aunque sea de noche, sí, en su casa, en el auto, donde quiera que ustedes se encuentren, quiero decirles que es difícil manejar el bullying desde un aspecto de sobreprotección, un tema que hablábamos hace un momento, sí. y es que, de forma consciente, los padres muchas veces por hábitos, y me gustaría así que ustedes no olviden esto que les voy a decir, es incentivar el bullying desde una línea ya de sobreprotección, pero de una forma consciente por los tipos de hábitos que los padres suelen tener. Y es que muchos padres no se dan cuenta que están sembrando en los hijos la práctica del bullying. ¿De qué manera? Bueno, sabemos que el bullying es sinónimo de acoso. Cuando un niño comienza a acosar a su igual o a sus iguales, hoy tenemos visitas, señores. Sí, yo no vine importa. sola. Tenemos visitas. No vine sola. Así es que lo más tranquilo. Importante que nosotros sí debemos de tener pendiente. Cárgalo contigo, no importa. Señores, miren la visita que tenemos. Estoy en vivo, estoy en vivo. No importa, vamos a seguir hablando. Bienvenido, Natanael. Hola, Natanael. Entonces, ¿qué hacemos como padres muchas veces? Ya sea consciente, como les dije, porque hay padres que tienen, adultos que tienen un hábito de criticar a otros y también de denigrar a otras personas. Sí. Entonces, cuando hacemos esto como hábito, nuestros hijos también van a copiar esto y nos dará como resultado el bullying de ellos con sus iguales. Mira, tú vas a hablar de todo eso, pero antes de que tú sigas, yo quiero que muchas personas escuchan hablar del bullying, pero realmente a veces no saben lo que significa eso. Sí, es así. ¿Qué es el bullying? El bullying es un tipo de acoso.
cuando el niño comienza a molestar a otro niño, ya sea de la escuela, se da normalmente en la clase escolar o en el sector donde vive, comienza a molestarlo para imponer autoridad, para hacer sentir que él es el que sabe y el que tiene el control del lugar y sobre la vida de ese niño. ¿Qué hacen muchos en el caso de adolescentes o preadolescentes? Que muchos identifican cuál es la debilidad del otro niño para atacarlo por ahí. Un ejemplo de esto es si se dan cuenta que el niño acumula enojo, ira, pero no se sabe defender por temor, porque teme que vayan a golpearlo y no sabe reaccionar de una forma positiva. Entonces el niño lo que hace es guardar enojo hasta que explota. Identifican esa debilidad y por ahí lo atacan. Cuando tú dices que lo atacan, ¿cuáles son las cosas que usa ese agresor? Porque es una agresión contra ese niño. Dime algunas de las cosas que puedo utilizar palabras hirientes, que ahí viene el maltrato psicológico, verbal y psicológico, que es muy peligroso porque esto puede inducir a que el niño... Maltrato verbal y psicológico. El maltrato verbal que va al psicológico y también físico, viene la agresión física. Cuando muchos al ver que él no le pone atención, no responde ante esa molestia, ese maltrato verbal, lo que hace es que golpean. Porque el objetivo... Golpean, porque el objetivo... La parte de golpear, porque tenemos psicológico y verbal. Pero cuando golpea también eso es parte de lo psicológico. ¿O tiene otro nombre? No, vendría siendo parte de ya una agresión, como parte del bullying, pero al darse cuenta que el niño no responde, como que lo resiste, como que ven acá, pero este muchacho, yo le digo de todo y no reacciona, me está resistiendo, entonces viene a golpear. Cuando él golpea, entonces el otro viene a defenderse. En otro caso no se defienden, aguantan golpe y reaccionan de una forma incorrecta, ya sea como patear sillas, ya sea como hacer otro tipo de cosas, pero por temor no golpean a su agresor, sino contra objetos. También hay otra parte muy importante en lo que es el bullying, y es que muchas veces viene desde el hogar. Porque muchas veces no acostumbran, que quizás dirían que el tema no se relaciona, pero cuando yo lo expliqué, sí. ¿Qué pasa? Cuando los padres crían los hijos con poca humildad, muchas veces van a las escuelas, no pueden llevar la misma mochila, el mismo zapato, el mismo tipo de, por ejemplo, el uniforme, cuando hay muchos papás que se lo ponen del año siguiente. Y en las escuelas es muy peculiar porque siempre están burlándose, mira esos zapatos, o también en la forma del niño, en su manera, a veces cuál lleva más, cuál lleva menos. Yo diría que los padres... ¿Te refieres al que están agrediendo o al agresor? No, al que están agrediendo, porque hay mucha burla en las escuelas, y tú como psicóloga lo sabes, que esa es una de las partes más afectadas, que cuando se trata del área escolar, muchas veces también los padres se acostumbran a diferenciar entre los hijos cuál es el más o cuál es el menos, o cuál más sobresaliente. Entonces eso sube lo que es el bullying desde el hogar. Entonces cuando llega a las escuelas, ya esta parte de ahí se empeora. Yaneli, tú la entendiste ahí, ¿verdad? Yo quiero que ella me diga. Junta con la de ella, ahí mismo. Yo quiero que tú me digas a mí, o sea, ¿qué es lo que motiva al agresor a hacer esto? Si tiene que ver con lo que está diciendo Lisbeth, viene desde la casa, ¿y por qué? Así es. Se contesta ella, iba la mía. Así es. El temperamento que tiene cada niño influye mucho, pero algo que mencionaba Lisbeth también es lo inducido en el hogar. Cuando los padres se dan cuenta, como tutores responsables que somos, nos damos cuenta de una conducta negativa, no favorable en el niño, debemos corregirlo. ¿Qué sucede con muchos padres que se quedan tranquilos y sobreprotegen o le aplauden esa actitud negativa? El niño va reforzando hasta convertirse en un hábito fuerte, practicado con anterioridad. Entonces el niño, ¿dónde lo expresa? Lo expresa cuando no hay adultos cerca.
muchas veces cuando hay adultos también, pero todo eso lo expresa con sus iguales. Y es un hábito copiado desde la casa, inconsciente o conscientemente, porque hay muchos padres que también hay una cosa que influye mucho, un elemento, la comparación entre los hijos. La comparación es un factor que afecta mucho. Cuando hay dos hermanos y el favorito de la madre o del padre es el mayor o el menor, uno de los dos, suelen denigrar al otro porque el favorito es el que siempre le cae bien, el que todo le queda lindo y todo lo hace bien. Entonces ahí viene el niño y comienza un bullying de forma inintencionada desde la casa. También la comparación del niño con el vecino o del primo. No, cada niño es diferente, señores. No comparen a sus hijos. Cada niño tiene virtudes, habilidades, capacidades diferentes. Por tal motivo, la comparación, y lo hacemos muchas veces dentro de nuestros hábitos, ya sea comparando a la vecina, vamos a educar nuestra mente, a reestructurar nuestra forma de pensar para que los hijos no copien esto y luego vayan a Janely, otra pregunta, espérate, una pregunta. El agresor es el que hace bullying. ¿Crees tú que este agresor que hace bullying viene arrastrando eso de su casa porque a él quizá le han dado una formación donde él no se siente seguro, por eso hace esto de agredir con bullying a otros niños? O sea, ¿tiene que ver con esto? Sí, muchas veces sí. Muchas veces se crea en el hogar. Otras veces el niño, como mecanismo de defensa, no sabe cómo marcar su territorio ante sus iguales y comienza a realizar bullying. ¿De qué forma también lo copia de sus compañeros? Cuando el niño es tranquilo y se da cuenta que los demás hacen bullying, el niño quiere hacerse fuerte, pero comienza a copiar de los otros compañeros que tienen actitudes negativas y lo copian, entonces comienzan a hacer bullying como una forma de defensa, pero no es lo correcto. Entonces está creado en el ambiente, en el entorno escolar y también en su casa. El bullying mayormente es incentivado por los tutores que rodean al niño, el entorno. Entonces, esa parte socioemocional tiene mucho que ver, la parte familiar, porque el tutor, el responsable, es el que identifica qué actitudes negativas tiene y cómo estructurar, cambiar toda esa forma. O sea, que eso sale del seno de la familia. Sale. Tanto el agresor como al que se le agrede con el bullying. Sí, porque ese que se le agrede con el bullying, se siente poco protegido, sí, o sobreprotegido. Sí. No sabe crear mecanismos. Por eso quizá permite que le hagan bullying. Que le hagan bullying. Si fuera un niño que se siente empoderado, sí, que se siente que se le ha dado ese apoyo de hacer ver que él es importante, sí, es así, que él vale mucho, no es verdad que se va a dejar hacer bullying porque se va a sentir siempre, ¿tú sabes? Sí, es así. Hay un factor que influye mucho, que me gusta mencionarlo, y es en las familias donde hay maltrato intrafamiliar. Sí, una de las consecuencias del maltrato intrafamiliar es que afecta emocionalmente a los niños. En el caso de la mujer que es maltratada, las hembras se van a dejar maltratar, se van a dejar hacer bullying. Otras no, otras crean mecanismos de defensa y son fuertes y no se dejan abusar de nadie. Pero en el caso del varón, el varón mayormente, cuando es papá que abusa, que maltrata a mamá, que nos maltrata a todos, lo que hace el varón es que copia esta conducta de papá, sí, por ser su referente principal y actúa de la misma manera. Eso. Yo creo que la pregunta que te voy a hacer va de la mano. Entonces, yo quiero que tú me expliques, Janely, que es un factor muy importante y es la sobreprotección de los padres con los hijos. Es muy negativo que esto ocurra, porque los padres debemos criar como si mañana no estuviéramos, como si fuéramos a partir en el día de mañana. A ser independiente. A ser independiente, a desarrollar la autonomía, que el niño sepa diferenciar las cosas que le convienen y no le convienen, que mamá sepa instruir, que papá sepa instruir. Esto es importante. Entonces, la sobreprotección lo que permite es que limita al niño, permite que su cerebro se quede inmóvil ante las defensas, no se va a desarrollar. Entonces, hay áreas de nuestro cerebro cuando se es infantil, o sea, cuando están en esa etapa de infancia,
el niño debe desarrollarla. ¿Cómo? Exponiéndose a su entorno, a todo. El niño debe aprender a doblar la ropa, a recoger la ropa y que sepa que esa es la ropa de mamá. No debemos, señor, esa ñoñería, por favor. Hay que dejar esa ñoñería. Claro. Esa palabra de que chiquitito de niño. No, y en el lenguaje interviene bastante. Eso limita el lenguaje. Porque los niños no aprenden a hablar claro. No aprenden, porque es que el cerebro va copiando. Yo tengo una amiga que tiene un hijo, ya él es casi profesional. Y tiene un adolescente de 15 años, ya el otro tiene que tener sus 20 años, y ella le dice a los niños. Entonces, imagínate tú que ella vaya, tenga un sitio público, ay, mira a mi niño. Sí. Eso es manera de bullying. Sí. Los papás también crean que porque si es un amigo que lo está viendo, o el hijo de la amiga le dice, ay, pero mira, tu mamá te dice que era un niño, mira el niño, él es un niño. Y no solo de la amiga, la novia. La novia, los padres tú eres mamitis, tú quieres mamitis aguda. Y este caso de ese niño de 12 años que se ahorcó porque en la escuela le hacían bullying. La muerte. ¿Por qué el bullying? La pregunta sería, ¿por qué el bullying muchas veces lleva a la muerte? Muchos niños, muchos niños y bueno, se suicidan. ¿Por qué? Porque emocionalmente no tienen la madurez para manejar los bullying que le están haciendo. Hay niños que lo acosan tanto, que el niño no tiene la fortaleza de defensa, no tiene la madurez cognitiva para manejar, no habla, no busca auxilio de un adulto, de mamá, de papá, de una tía. Es que lo amenazan. Entonces es importante que usted madre, usted padre, día tras día, llegó el niño del colegio, de la escuela, le pregunte, mi amor, dime, ¿cómo te fue hoy? ¿Hay algún niño que te molesta? ¿Y cuál de todo te trata mejor? Es importante que vayamos a la escuela, que hablemos con la orientadora, con la maestra, con el maestro dueño del curso, para que nosotros tengamos un control de lo que está pasando. Porque es que nosotros tenemos en nuestra mano la responsabilidad de poderlos socorrer. Ellos no saben solo. Mira, Yaneli, por la última pregunta que te voy a hacer, y muy importante, y es la diferencia que hay muchas veces en las escuelas, porque hay profesores que tienen favoritismo, y de ahí también viene el bullying. Se da mucho. Háblanos de eso. Se da mucho. Cuando los maestros no deben tener favoritismo, deben sacarse ese hábito practicado de su mente. Eso colabora. Eso colabora mucho. Sí, eso y que culpa siempre a un niño. Pasa mucho. No, tú eres el niño que habla mucho, el niño que hace esto, el niño que, bueno, tiene una forma que a ellos no le agrada. Porque, señores, nosotros, cuando como padres identificamos hasta una actitud, o el niño nos dice 2 veces o 3 veces bueno, desde la primera vez, mami, mira, el maestro, la maestra, nunca, yo levanto la mano y nunca me deja participar. Señor, es una alarma. Ya se va sintiendo menos. Ya se va sintiendo menos. Entonces, el maestro debe actuar como profesional. No debe en ningún momento discriminar ni menospreciar a ningún estudiante. Mira, Yaneli, cuando la clase era virtual, el niño mío estaba cogiendo clase, había una maestra que mi hijo le preguntaba, todo el mundo en el aula le contestaba, y mi hijo le hacía una pregunta y ella no le contestaba, y yo me entré en la clase, y yo le dije, dime qué está pasando, porque el hijo mío tiene rato preguntándote, y tú no le dices nada. Excelente. Y yo no, y mi hijo me dice en el colegio, por más reglas que haya, por más disciplina que haya, si le hacen algo al hijo mío o le dan, yo le digo, no, mi amor, hello, ustedes tienen su disciplina, pero mi hijo no tiene que dejarse dar. ¿Por qué? Así es. Yo no impulso la violencia, una pregunta pero tampoco que yo quiero hacer. Cuando está pasando esto de bullying, tanto los familiares o los padres de quien agrede, como los padres de a quien están agrediendo, ¿cuál crees tú que es la actitud que deben tomar ambas familias, tanto del uno como del otro, para que estas cosas puedan subsanarse? Sí, cuando el padre de la persona que realiza bullying se da cuenta que esto está ocurriendo en su hijo, debe intervenir. En primer lugar, debe hacer una introspección, ser consciente de la realidad y ponerse en el lugar del otro niño que está siendo agredido. No creerse de que no, porque mi hijo es el matatán. Mire,
déjese de eso, actúe como adulto responsable y déjese de ñoñería porque el hijo suyo le está haciendo bullying a otro porque el hijo suyo va con los tenis de marca del año y el otro va con unos tenis baratos, porque suceden este tipo de cosas. O sea, no le inculcan valores. No le inculcan valores. Usted debe ser un adulto que modele valores y principios a su hijo. Eso es lo principal. ¿Y qué sucede con el padre de aquel que es agredido? Debe ser fuerte. En ningún momento debe ir con una mente de atropellar, de ofender, no. Debe ir y hablar con el maestro, con el director y con la orientadora, así mismo. Y también motivar para que ellos den charlas en las escuelas, porque cuando hay un caso así, señores, no esperemos a que ocurra una muerte, un suicidio, porque la vida de ese niño es importante. No lo olviden, acuda a su centro educativo. Sí, porque no te y busca el tiempo, Yaneli, qué bueno. Ay, pero chulo. Yaneli, mira, antes de que me den el último consejito para estos padres, hay que mandar un saludo para José Luis y sus hermanas que están en sintonía desde Cotuí, nos están viendo. Wow. Un aplauso a la gente de Cotuí. Un beso, José Luis, aquí te esperamos el sábado, te queremos. Y saludame a toda tu familia, de parte de todo el staff y de nuestra invitada también. Yaneli, ya por último, para irnos, porque ya el tiempo lo tenemos encima, me gustaría que tú les enviaras un consejo a esos familiares, tanto de una parte como de la otra. O sea, ¿qué tú le dirías a esos padres en este momento para que ellos adquieran conocimiento y responsabilidad de cara a sus familias? Nosotros debemos de ser realistas y también entender que son cosas, el bullying es un tema que siempre ha ocurrido. Ahora le cambiaron el nombre, bullying, el acoso, que es sinónimo, ha ocurrido, es lo mismo siempre. ¿Qué debemos aprender? Debemos de buscar ayuda, orientación. Cuando desconocemos sobre el tema, debemos de, incluso donde la orientadora de la escuela, pero debemos de ayudar a nuestros hijos y no abandonarlo. Darle las estrategias y las técnicas que ellos deben implementar. No inducirlo a la violencia como defensa, no, nunca hagan eso, pero sí aprender a defenderse de forma pacifista. Así es, usted oriente, guíe a su hijo y sea también un modelador de la buena conducta, de los principios y de los valores, para que ellos también sepan defenderse, pero de forma adecuada. ¿Y a los profesores? A los profesores, sean, miren, ustedes maestros, ustedes orientadores y directores, escuchen la voz de esos niños que se quejan, la voz de esos padres que acuden al centro como padres responsables, que van también a notificar lo ocurrido con sus hijos. Y den charlas, señores, sobre esto a los hijos, a los estudiantes, para que puedan ustedes evitar suicidios que ocurran en esos niños que son objeto de bullying. Así es que ya ustedes saben, cuídense muchísimo. Cualquier pregunta, cualquier duda, no duden en llamar o escribirle aquí al programa. Pueden escribir también y su inquietud y su pregunta. Señora, estuvo con nosotros, me encantó esta parte, de verdad que sí. Aprendimos muchísimo. Demasiado. Estuvo con nosotros nuestra amiga, hermana en Cristo, una mujer empoderada, la licenciada psicóloga clínica, Yaneli Díaz. Yaneli, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches, Buenas noches. Que Dios te me bendiga y gracias.